Damos gracias al Señor por este tiempo que podemos nuevamente reunirnos y traer esta palabra de vida, que el Señor nos dé luz de entendimiento. Creemos que lo más importante que podemos recibir de nuestro Padre Celestial es que Él abra los ojos de nuestro entendimiento, porque en nuestro entendimiento, en el comprender la obra que Él ya hizo a nuestro favor y en el entender que en Cristo Jesús nosotros obtenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿verdad? Todas las cosas que realmente necesitamos, que nos van a dar plenitud. En Cristo Jesús nosotros hoy tenemos la capacidad de poder entrar y tomar lo que nos corresponde. Esto es lo que necesitamos nosotros pedir al Señor, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Muchas veces nosotros estamos dando mucho de nuestro tiempo para pedir a Dios que nos ayude a resolver cosas o que nos permita obtener de alguna manera ciertas provisiones que nos den un poco más de tranquilidad. Pero nosotros no debemos pasar por alto el hecho de que la Escritura nos dice que el Señor sabe, o nuestro Padre sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Es decir, como un padre amoroso, como un padre cuando usted tuvo a su niñito pequeñito que dependía absolutamente de usted no estaba esperando que el niño de alguna manera le pida cosas para dárselo. Usted ya conocía cuáles son las necesidades primarias del niño y antes de que él se lo pida ya usted lo había provisto, ¿verdad? Imagínense cuál será la dimensión del amor, del cuidado y del conocimiento de nuestras verdaderas necesidades de nuestro Padre y cómo Él, siendo alguien atemporal, es decir, alguien que no está metido dentro del tiempo, se pudo adelantar al tiempo, a tu tiempo, a mi tiempo, ¿verdad? A nuestras necesidades, a nuestras carencias, para efectivamente, juntamente con Cristo, darnos todas las demás cosas. Es por esto importante que nuestro conocimiento de la obra de Cristo a nuestro favor, de lo que Cristo significa para nosotros y nuestro entendimiento de todo lo que Dios ha provisto y ha previsto para nosotros en Cristo es lo que realmente necesitamos. Y es por esto que la oración de los apóstoles para todos los hermanos cuando les escribían en sus cartas epistolares tenía que ver con el hecho de que Dios alumbre los ojos de su entendimiento, que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que nosotros podamos conocer todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Esto es lo que realmente necesitamos. Y mientras no nos enfoquemos en esa realidad, estamos de alguna manera buscando respuestas, ¿no es cierto?, a nuestras necesidades, ¿no es cierto?, en lugar de buscar respuestas a la provisión que Dios nos ha dado en respuesta a esas necesidades, porque nuestras necesidades no son más que una resultante de la falencia que nosotros tenemos en el primer Adán, en el primer hombre. Todas nuestras necesidades, todas nuestras carencias, todas nuestras limitaciones, simple y sencillamente se nos han sido legadas, nos han sido dadas, hemos heredado, ¿verdad?, por la obra que lamentablemente Adán hizo a nuestro favor. Es decir, ni tú ni yo buscamos vivir en esta carne. Ni tú ni yo fuimos preguntados respecto de que si queríamos o no queríamos participar de este mundo. Simplemente nosotros nacimos en este mundo y nacimos efectivamente con una naturaleza inclinada a ser contraria a Dios, y esto porque recibimos como herencia algo que lamentablemente Adán nos legó. Pero sin embargo, la obra de nuestro Padre maravilloso, ¿verdad?, que es Cristo Jesús, ¿verdad?, un nuevo hombre, un hombre celestial, un hombre divino, ¿verdad?, viene a hacer exactamente todo aquello que Adán no pudo hacer. Primero, Cristo vino a cargar con todas nuestras culpas, porque era imposible que el ser humano, usted y yo, por nuestros propios méritos o por nuestra propia justicia, tengamos la capacidad de poder ser aceptos delante de Dios. Y es por eso que la Escritura nos dice que nosotros somos aceptos en el amado. Es decir, tú y yo
somos aceptos en el amado, no hay ninguna otra posibilidad. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Así que Jesucristo es el segundo Adán, el postrer y el último Adán, porque todos los méritos de Jesucristo, así como todos los inméritos de Adán nos fueron legados y nosotros los heredamos, ahora todos los méritos de Jesucristo y la gracia de Jesucristo también por la misma vía nos son legados. Nos son legados como un regalo, ¿verdad? En el cual tampoco se nos ha pedido a nosotros permiso para que podamos participar de él. Simple y sencillamente lo que ahora tenemos que hacer es descubrir por medio de la revelación del Espíritu Santo toda la obra que nuestro Padre ya hizo a nuestro favor. La buena batalla de la fe tiene que ver con el asirnos, con el aferrarnos, con el tomar todo aquello que Cristo ya alcanzó para nosotros. Este es el gran desafío que tenemos todos los días. ¿Por qué? Porque todavía esta vida residual adámica que experimentamos nosotros, a pesar de que confesamos a Cristo en nuestro corazón, evidentemente se presenta con las luchas, las dificultades, la escasez y la debilidad que de alguna manera todavía tenemos. Pero ahí es donde nosotros efectivamente nos tenemos que asir, nos tenemos que aferrar, tenemos que tomar para nosotros por medio de la fe la obra que Cristo hizo a nuestro favor, ¿verdad? Para que podamos nosotros experimentar el poder de la resurrección de Jesucristo en nuestra propia vida. Es decir, para que nosotros ya no vivamos por la vida antigua, vieja, sino que ahora nosotros vivamos por la nueva vida que nos ha sido legada en Cristo y por Cristo Jesús. Esta es la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe es, a pesar de las circunstancias que tenemos que enfrentar cada día, nosotros en nuestra conciencia aferrarnos permanente y continuamente a la obra de Cristo, la cual hoy nos ha dejado un legado y la cual hoy simple y sencillamente está a la espera de que nosotros, por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hagamos nuestro lo que nos corresponde. Y es por eso que el Señor nos dice permanente, continuo y cotidianamente que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando la Escritura habla de fe, ¿verdad? No está hablando de que tengo fe en que mis problemas se van a resolver. Tengo fe en la obra que Cristo ha hecho a mi favor, que incluye, ¿no es cierto?, la provisión, que incluye la sanidad, que incluye la liberación de todas aquellas cosas que de alguna manera nos mantienen atados, nos mantienen presos o nos mantienen fuera de la voluntad de Dios. Así que yo creo que es muy importante el que entendamos, hermanos, que esto es algo que definitivamente debe echar raíz en lo profundo de nuestro corazón, en nuestra mente, porque en la medida en que esta vida va echando raíz, obviamente vamos nosotros a poder experimentar más allá del conocimiento, del entendimiento, o más allá de efectivamente un concepto intelectual, vamos a experimentar o ir experimentando de a poco esta vida maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en todos y cada uno de nosotros. La semana pasada estábamos mirando en Primera de Timoteo capítulo 2 este corazón, este sentimiento, este deseo, este anhelo que hay en el corazón de nuestro Padre, ¿no es cierto? Y que es de que Él desea, ¿verdad?, que todos los hombres, que todos los seres humanos vivamos quieta y reposadamente, que todos los seres humanos vivamos quieta y reposadamente, ¿verdad?, en toda piedad y honestidad. Y de hecho el versículo 3 de este mismo capítulo 2 de Primera de Timoteo nos dice, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios nuestro Salvador, ¿verdad? ¿Qué es bueno? Que nosotros vivamos quieta y reposadamente, ¿verdad? Y que Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad.
Así que aquí nosotros hemos de alguna manera visto un pantallazo, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, de lo que está en el corazón de Dios para la humanidad, en respuesta a que muchas veces nosotros, en función de las circunstancias de la vida, en función de la maldad, de la inseguridad, en función de cómo vemos que de alguna manera el mundo se va convulsionando en sus diferentes aristas, ¿verdad? Vemos una sociedad convulsionada, vemos una naturaleza complicada, vemos una economía que se va de alguna manera desmoronando, vemos todo un accionar político que en lugar de dar respuestas ahora hay muchísimos más cuestionamientos, vemos de alguna manera cómo efectivamente la maldad del ser humano a través de la delincuencia, del terrorismo, a través de malas prácticas, de alguna manera se va incrementando. Y nosotros muchas veces nos cuestionamos y decimos, pero si Dios sabía todas estas cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué Él, no es cierto, permitió todos estos temas? Pero aquí en estos versículos, por ejemplo, estamos mirando cómo el Señor ha querido y quiere y desea y anhela que todos los hombres vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, aquí queremos hoy profundizar en algo que creo que es importante, porque el medio ambiente en donde el Señor nos muestra, y esto es muy importante, la plataforma en la cual el Señor nos muestra que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente es en, fíjese la palabra, en toda piedad y honestidad, en toda piedad y honestidad. Es decir, hay un ámbito, hay una plataforma, hay una base en la cual nosotros tenemos que estar, ¿verdad? Para que efectivamente la quietud, el reposo, la paz, la seguridad, la tranquilidad que vienen desde el Espíritu van a florecer en nuestro corazón. Y este medio ambiente, esta plataforma, este ámbito es en toda piedad y honestidad. Ahora, la palabra piedad y honestidad, la palabra piedad y honestidad, tienen que ver directamente con los atributos de Cristo. Mire, de una sola vez es importante que comprendamos que la Escritura, para poder referirse a Cristo, ¿no es cierto?, saca palabras espirituales que de alguna manera muestran las diferentes facetas y la multiforme gracia de Dios, ¿sí? Por ejemplo, cuando la Escritura habla de la gracia de Dios, está hablando de Cristo manifestado. Cristo es la gracia de Dios. Cuando la Escritura habla de la verdad, ¿no es cierto? Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Está hablando de Cristo como la verdad, como la realidad de todas las cosas. Cuando la Escritura nos habla de que, por ejemplo, del pan de vida, nos está hablando del pan que significa Cristo efectivamente para nuestro espíritu. Entonces, la Escritura busca expresiones, busca palabras, ideas que de alguna manera muestran los diferentes aspectos de Cristo. Y aquí, ¿verdad? En esta toda piedad y honestidad, ¿verdad? Tiene que ver directamente con la misma idea que no es más que en Cristo. Es decir, de otra manera, aquí la Escritura podría decir que el Señor quiere que nosotros vivamos quieta y reposadamente en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. A veces nosotros estas palabras piedad y honestidad, porque las hemos heredado desde nuestro primer hombre adámico, ¿verdad? Las comparamos con una vida piadosa, es decir, las comparamos con una vida devota, con una vida en la que nosotros nos esforzamos por ser santos, por ser justos, nos esforzamos por ser morales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros nos inducimos a nosotros mismos a vivir una vida piadosa, aun cuando en nuestro corazón sabemos que existe una inclinación hacia las cosas malas. Pero la vida piadosa y la honestidad realmente son una consecuencia de la vida de Cristo morando en todos y cada uno de nosotros. Es decir, la vida Zoe, la vida de Cristo, la vida de Dios es una vida piadosa y honesta. Entonces, la respuesta que Dios nos ha dado a nosotros para que el ser humano
pueda vivir en reposo, en quietud, en paz, es que efectivamente nosotros podamos vivir en Cristo, quien expresa y manifiesta una vida de piedad y honestidad, la cual tiene que comenzar, ¿no es cierto?, a ser nuestra experiencia. Así que la piedad y la honestidad es una consecuencia de la vida de Cristo funcionando en nosotros. Y al contrario, la impiedad y la deshonestidad tienen que ver directamente con nuestro primer hombre. Más allá de que nosotros externamente intentemos ser piadosos y honestos, pero en nuestro corazón no lo somos, obviamente no olvidemos que Dios juzga las intenciones de nuestro corazón y no necesariamente nuestros hechos externos. Porque yo puedo mostrarme de cara a los demás como un hombre piadoso, como un hombre moral, como un hombre honesto, pero sin embargo en mi mente, en mi corazón, existe exactamente todo lo contrario, ¿verdad? Así que es interesante el que nosotros entendamos y ahondemos un poco más en este aspecto de la piedad y la honestidad, entendiendo, una vez más, ¿verdad?, que no es más que un aspecto de lo que Cristo es. Es decir, la palabra muy bien puede decirnos allí que el Señor ha determinado que nosotros vivamos quieta y reposadamente en Cristo Jesús. No es un anhelo del Señor el que vivamos quieta y reposadamente como el anhelo de muchas personas, ¿verdad?, o de muchos gobernantes o de muchos agentes de la sociedad que quieren que efectivamente en la sociedad tengamos paz, tengamos tranquilidad, tengamos seguridad, tengamos por lo menos lo mínimo para vivir tranquilos. Ese anhelo y ese deseo que el ser humano tiene está generalmente basado en la política, está basado en la economía o está basado en la religión. Porque esas tres áreas, el área política, económica y religiosa, son las que al hombre le encanta mover, pero todas estas tres áreas ofrecen a la sociedad, al ser humano, al hombre, quietud, reposo y tranquilidad desde la operación del ser humano, lo cual nosotros sabemos que esto ha sido imposible el que hasta el día de hoy se lo pueda lograr. Porque al contrario de paz, tranquilidad y seguridad, nosotros estamos encontrando más convulsión, más inseguridad, más temor, más miedo, ¿no es cierto? Y más disparidad, en donde vemos que cada día hay mucha más gente que tiene menos y cada día hay poca gente que de alguna manera va teniendo más. Entonces, obviamente, la disparidad que ofrece el mundo, ¿no es cierto?, no nos puede a nosotros, bajo ninguna circunstancia, darnos acceso a esta quietud y a este reposo del cual habla nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Así que en el propio Primera de Timoteo 4, 7, 8, para entender un poco más esta perspectiva de la piedad y la honestidad. La Escritura dice algo muy importante. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Aquí la palabra que queremos hoy chequear es esta palabra que dice ejercítate para la piedad. Y de hecho hace un comparativo y dice porque el ejercicio corporal, que todos entendemos cuál es el ejercicio corporal, ¿sí?, dice para poco aprovecha. Ahora, no está diciendo que el ejercicio corporal no valga la pena hacerlo, sino que dice que el ejercicio corporal aprovecha para el tiempo presente. Es decir, si nosotros de alguna manera nos ejercitamos, tenemos una buena alimentación, etcétera, esto va a tener una connotación directa a nuestra salud, a nuestra calidad de vida biológica, a nuestra calidad de vida humana. Entonces, evidentemente el ejercicio corporal lo que hace es traer buenas consecuencias
a esa buena y sana costumbre de efectivamente darle a nuestro cuerpo el ejercicio y la alimentación que se requiere. Pero aquí dice que en el tema de la piedad, ¿no es cierto? Nosotros debemos ejercitarnos en la piedad. ¿Qué significa? Que la piedad es algo que está en nosotros por Cristo Jesús, pero que necesita, ¿no es cierto?, un ejercicio permanente y continuo. En la medida en que nosotros ejercitamos nuestro cuerpo se va a volver mucho más atlético, nuestro cuerpo se va a volver mucho más fuerte, nuestro cuerpo va a tener muchísima más energía, y etcétera, etcétera, etcétera. En la medida en que nosotros nos ejercitamos en la piedad, lo cual sugiere algo muy importante, hermanos, que tenemos un cuerpo físico y tenemos un cuerpo espiritual. Y que nosotros ahora que somos espirituales y tenemos un cuerpo espiritual, nuestro cuerpo espiritual necesita ejercitarse. Nuestro cuerpo espiritual necesita alimentarse. Nuestro cuerpo espiritual necesita descanso y necesita reposo. Que nuestro cuerpo espiritual tiene efectivamente también unas capacidades que tienen que ser desarrolladas dentro de cada uno de nosotros. Y la Escritura nos lo muestra de esta manera y dice, ejercítate en la piedad. Cuando estamos nosotros hablando de que vamos a poder vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, que es en Cristo Jesús, que son atributos de Cristo Jesús, entonces la Escritura nos dice que nosotros tenemos que ejercitarnos en los atributos del Espíritu de Dios o en los atributos del Espíritu de Cristo que efectivamente están morando dentro de cada uno de nosotros. Así que hay un ejercicio espiritual. Si tú eres de las personas que cree que es necesario ejercitarse físicamente por temas de salud, por temas de energía, por temas efectivamente de un mejor verse del cuerpo, de una mejor presentación del cuerpo, en donde tú te vas a sentir mejor, etcétera, etcétera, pues la Escritura dice que eso para poco aprovecha. Pero que verdaderamente nosotros debemos, ¿no es cierto?, ejercitarnos en la piedad, porque dice que la piedad aprovecha para todo. Porque la piedad tiene promesas de esta vida y también tiene promesas de la vida venidera. Es decir, la piedad tiene promesas para la vida presente y la piedad tiene promesas para la vida venidera. No el cuerpo, porque el cuerpo, el momento en que muere, pues se acabó. Ya no tiene más vida y polvo eres y al polvo regresarás, ¿verdad? Pero sin embargo el Espíritu que ya mora en ti y en mí, que es pleno, que es poderoso, que es grande, necesita efectivamente entrar en un proceso de ejercicio. Es decir, no olvidemos que el momento, hermanos, en que nosotros nacimos, ¿no es cierto?, nosotros nacimos espiritualmente. El nuevo nacimiento tiene que ver con el hombre espiritual, con el hombre que nace desde el cielo. El primer nacimiento que todos los seres humanos tuvimos fue a través de mamá, nuestra carne, por voluntad de varón y por voluntad de mujer, nuestra carne, ¿verdad? Es decir, el primer nacimiento que nosotros tuvimos es a través de mamá. Y el segundo nacimiento que nosotros hemos tenido es a través de Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús. Ese nuevo nacimiento que se encuentra justificada por la obra de Cristo a nuestro favor, ¿verdad? Ese nuevo nacimiento que es obra de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que vivamos en ellas. No se olvide, Efesios 2:10 dice esto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ese nuevo hombre que ha sido creado, que ha sido renacido, ¿verdad? Ahora nace de Dios, nace del Padre. Ahora, ese nuevo hombre tiene la capacidad de comenzar a recibir todo lo que viene desde el Espíritu, porque en ese nuevo hombre, en ese Espíritu que nosotros tenemos, el Señor manda a morar su Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo como madre, como padre de ese niño que nació en nuestro espíritu, ¿verdad? Es capaz de comenzar a alimentar, es capaz de comenzar a fortalecer, es capaz de entrar y someterlo a un proceso de ejercitación para que nosotros podamos del Espíritu obtener todo lo que nos pertenece a ti y a mí, ¿verdad? De Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, el ejercitarse para la piedad, para todo aprovecha. ¿Por qué? Porque vamos a tener buenas consecuencias, promesas para este tiempo presente y también para la vida venidera. Con esto en mente, nos vamos a ir al capítulo 4 de esta misma epístola primera de Timoteo 4, en donde se nos habla un poco más de este tema. Y yo creo que es importante que nos enfoquemos el tipo de ejercicio, ¿no es cierto? El tipo de entrenamiento, el tipo de actividad que es necesario que nosotros vayamos teniendo en nuestro espíritu para que efectivamente este espíritu se vaya entrenando y se vaya ejercitando. La escritura dice, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces aquí hay unas advertencias importantes que tienen que ver, ¿verdad?, con cernientes a nuestra relación con el Espíritu. ¿No es cierto? Que efectivamente es importante que de alguna manera hoy nosotros podamos escuchar. En el mismo libro, segunda de Timoteo 4:3, nos dice, porque vendrá tiempo cuando las personas no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad o de la fe el oído y se volverán a las fábulas, ¿verdad? Entonces aquí hay un punto central que tiene que ver con nuestro ejercicio espiritual y dice, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Es decir, la apostasía de la fe tiene que ver con efectivamente el apartarnos, el desertar de la fe, ¿verdad? El removernos de la fe de Cristo en la cual nosotros efectivamente nos hemos cimentado, ¿sí? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe. Ahora, van a cambiar la fe con algo, la fe de Cristo. Van a dejar de poner su confianza en la obra redentora de Jesucristo, en lo que Cristo hizo a su favor. Van a dejar de poner o de tomar en cuenta la gracia de Dios que efectivamente tenemos en Cristo Jesús. Fíjese, dice qué cosa. Escuchando a espíritus, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjate que hay un ejercicio espiritual, ¿no es cierto? Y hay un entrenamiento en términos del espíritu, en términos de la piedad, y es que nosotros necesitamos y debemos mantenernos en la fe de Jesucristo. ¿Y cómo nosotros lo hacemos?
Pues aquí nos dice cómo no hacerlo, escuchando a espíritus engañadores. Cuando nosotros prestamos nuestro oído a escuchar, ¿no es cierto?, una fe o un evangelio o una palabra distinta y diferente de la que nosotros hemos escuchado, estamos realmente escuchando a personas. Pero detrás de esas personas, nos dice la Escritura, hay espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Sin que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Todo aquello que quite la mirada de nuestros ojos espirituales de Cristo Jesús, efectivamente nos está desviando de la fe genuina y de la fe verdadera. Aquí no está diciendo la Escritura que hayan dejado de ser religiosos. Aquí no está diciendo la Escritura que se hayan ido al mundo de regreso para seguir viviendo una vida licenciosa. No, aquí está diciendo que simple y sencillamente abandonaron la fe. Abandonaron la fe. Es decir, el medio ambiente en donde nosotros nos ejercitamos en Cristo Jesús es en la fe. Nuestro gimnasio espiritual, por llamarlo de alguna manera, es la fe en Cristo. La fe en Cristo es algo que debe ser desarrollada todos los días. La fe en Cristo es algo que yo tengo que repasar, tengo que notificar a mi mente y a mi alma permanente y continuamente. La obra que Cristo ha hecho a mi favor es un ejercicio espiritual que yo tengo que estar revisando permanente y continuamente. Porque de lo contrario, si no estoy escuchando esta realidad espiritual, que es la que nutre mi espíritu, que es la que me permite recibir esta fe, porque la Escritura nos dice que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. La fe no viene por el leer. La fe no viene por el orar. La fe no viene, ¿verdad?, por el diezmar. La fe no viene por hacer cosas. La fe viene por el oír, y el oír es el espíritu, el oír espiritual. La fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿verdad?, en su máxima expresión es el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos muestra la obra que Cristo efectivamente ha hecho a nuestro favor. Un grave riesgo que nosotros corremos en este último tiempo es estar escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El versículo 2 dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Primero, este espíritu de engaño y de doctrinas de demonios efectivamente se expresa y se manifiesta a través de mentirosos o a través de la hipocresía de mentirosos. Fíjate que aquí vemos que la hipocresía es un canal que normalmente utiliza un espíritu engañador para hablar a la gente de cosas, ¿verdad?, que nosotros mismos de alguna manera sabemos que no son efectivas en nuestra propia vida. ¿Sí? Y dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán y mandarán. Aquí hay una pista muy importante. ¿Qué es lo que nosotros estamos escuchando? Estamos escuchando la obra de gracia completa, perfecta y suficiente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a nuestro favor, no por nuestros méritos, no por nuestras propias capacidades, no por nuestra propia justicia, sino por su poder. O estamos escuchando prohibiciones o estamos escuchando mandamientos. Dice: quienes prohibirán y mandarán. Es decir, estas doctrinas, ¿no es cierto?, de las cuales está hablando aquí la palabra de Dios. Estos espíritus engañadores y estas doctrinas de demonios tienen una base, ¿verdad?, que tiene que ver con prohibiciones y tiene que ver con mandamientos. Esto puedes hacer y esto no puedes hacer, ¿verdad? Es decir, de la ley en derecho se habla que la ley manda, prohíbe o permite. Aquí podríamos hablar exactamente
de la misma figura de lo que significa la ley. Manda, prohíbe o permite. Fíjate que estos espíritus engañadores, dice que son hipócritas, ¿no es cierto? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Claro, aquí lo importante no es qué están prohibiendo o qué están mandando, pero sus doctrinas engañadoras tienen que ver con esto está prohibido y esto se debe hacer, o esto no se debe hacer y esto se debe hacer. Mira, en el Señor Jesucristo, en Lucas 11, capítulo 1 y versículo 52, hablando de los religiosos de la época, ¿verdad? Que de alguna manera lo que estamos escuchando aterriza justamente a estos actores, eran los religiosos, los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Los escribas, los doctores de la ley, etcétera. Dice, hay de ustedes también expertos en la ley. Mira, ¿qué hace la ley? La ley manda, prohíbe o permite. Y hay muchas personas que todavía hoy están enseñando, ¿verdad? De acuerdo con la escritura o de acuerdo con la ley, qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Es decir, se están mandando a hacer cosas o se está mandando a no hacer cosas. Es decir, mandamientos y prohibiciones. Y el Señor Jesucristo decía algo muy importante. Hay de ustedes también expertos en la ley. Abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar. Pero ustedes mismos no mueven ni un dedo para poder levantarlas. Es decir, ustedes son tan expertos en la ley que están mandando a la gente, ¿no es cierto?, qué hacer y qué no hacer, pero ustedes mismos no son capaces de mover con un dedo aquello que mandan a los demás a hacer o no hacer. ¿Qué se llama eso? Hipocresía. Porque por un lado yo estoy predicando santidad, justicia y verdad hacia la gente, poniéndoles cargas que ellos son incapaces de poder llevar y que nosotros también somos incapaces de poder llevar cuando efectivamente estamos mandando y prohibiendo que la gente haga o deje de hacer cosas. Ahí es donde efectivamente, ¿no es cierto?, estos espíritus que muestra aquí la palabra de Dios, espíritus de demonios o doctrinas de demonios, son las que de alguna manera efectivamente se van introduciendo en nuestra propia vida. Ahí está la diferencia entre o mantenernos nosotros en la gracia, que es mantenernos en la fe de Cristo, o apostatar de la fe. Aquí está hablando que muchos de estas personas, ¿verdad?, salieron de la gracia y otra vez comenzaron a escuchar prohibiciones y otra vez comenzaron a escuchar mandamientos. Es decir, prefirieron venir otra vez a que les impongan cargas para intentar sobrellevarlas, lo cual es imposible porque no pueden ellos agradar a Dios por su propia justicia en lugar de mantenerse firmes en la fe de Cristo, que es por gracia. En la fe de Cristo, en la cual nosotros, en la medida en que permitimos que Cristo se vaya arraigando en nuestro espíritu, estamos efectivamente manteniéndonos en el entorno de piedad y de verdad que son necesarios para que la quietud, para que el reposo que Dios quiere para todos los seres humanos efectivamente se haga efectivo. Hay de ustedes expertos en la ley, dice el versículo 52, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado al verdadero conocimiento, se está refiriendo, es decir, ustedes mismos no han entrado a conocer y a entender la obra que Cristo ha hecho a nuestro favor, y a los que intentan hacerlo, ustedes les van cerrando el paso. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, fíjate, aquí vemos la hipocresía de mentirosos. ¿Por qué? Porque aun cuando son religiosos, son expertos en la ley, pero sin embargo ellos siguen imponiendo cargas, siguen imponiendo el cumplimiento de los mandamientos, siguen imponiendo el cumplimiento de cosas, de leyes, de costumbres que nosotros efectivamente debemos realizar para supuestamente agradar a Dios. Pero ni ellos mismos, de alguna manera,
hacen este trabajo. Entonces aquí identificamos algo muy importante, hermanos, y es que no podemos descuidar esta salvación grande o tan grande que el Señor nos ha dado, poniendo nuestra mirada en nosotros mismos para, a través de nuestra propia justicia y del cumplimiento de los mandamientos, agradar a Dios, o poner nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón en la obra consumada, perfecta y completa y eterna de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor, para que por esa obra nosotros podamos efectivamente llegar a agradar a nuestro Padre. Recordemos que la semana pasada el Señor Jesucristo nos decía en el versículo 5, primera de Timoteo 2, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es ¿quién? Jesucristo, hombre. Entonces, el poder nosotros irnos entrenando permanente y continuamente en la piedad tiene que ver efectivamente con arraigarnos cada día más, ¿verdad? En esta obra preciosa y maravillosa que Cristo ha hecho a nuestro favor. Y es por esto, hermanos, que el conocimiento de la obra de Cristo, el conocimiento de lo que Cristo significa para nosotros, el conocimiento de lo que Cristo nos legó, ¿verdad? A todos y cada uno de nosotros para que nosotros podamos comenzar a vivir los beneficios de esa bendición que Dios nos da. La bendición que Dios nos da es su amado Hijo Jesucristo, la cual efectivamente trae como consecuencia todas las demás buenas cosas para nuestra vida. Dios solamente tiene una bendición para nosotros, una sola bendición para nosotros. Hablábamos aquí antes, Jacob y Saúl, los hijos de Isaac, ¿verdad? En el caso de Saúl, que perdió la primogenitura, cuando el padre le había dado la bendición a su hermano, que se le había efectivamente usurpado, él vino y lloró donde el papá y le dijo, papá, bendíceme también a mí. Y le dijo, hijo, no tengo más bendiciones, solamente tengo una bendición. El Señor solamente tiene una bendición para ti y para mí. Se llama Jesucristo. Porque en Cristo Jesús, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Cualquier promesa, cualquier buena cosa, cualquier buen propósito, cualquier buena voluntad que Dios tenga para los seres humanos, están todos absolutamente empaquetados en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ahí que cuando nosotros tenemos a Cristo, tenemos todas las bendiciones de Dios. Tenemos la plenitud de toda la obra de promesas de Dios a nuestro favor. Tenemos el cumplimiento de todas las profecías de Dios. Cristo es el todo y en todos. De tal manera de que cuando tenemos a Cristo, ahora lo que nosotros necesitamos desarrollar es qué es lo que se nos ha dado en Cristo. Y por eso el Señor nos dice algo maravilloso, que si el Señor no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo juntamente con Él no nos habrá dado todas las demás cosas? Imagínate, el Hijo es el contenedor de todas las demás cosas. De ahí que la bendición más grande que el ser humano pueda solicitar no es que el Señor le ayude a resolver los problemas cotidianos, sino que le ayude a entender lo que Cristo significa para su vida, porque en ese entendimiento, en ese descubrimiento, en ese razonamiento, se encuentra efectivamente todo lo que tú y yo necesitamos. Así que nosotros de alguna manera no obtenemos las buenas promesas de Dios o no obtenemos lo que nosotros llamamos la provisión, la bendición de Dios, no la obtenemos no porque no la tengamos, sino porque la desconocemos. Nuestro pueblo o mi pueblo
perecerá por falta de conocimiento, dice la Escritura. Y ese es el problema que tú y yo tenemos. El problema es que desconocemos todo lo que Cristo significa para ti y para mí. Ahora, todo lo que significa Cristo para ti y para mí incluye de cajón, ¿verdad? La respuesta a cada necesidad, a cada dificultad y a cada lucha. De ahí que nuestra mente no puede estar ya necesariamente enfocada en las soluciones a los problemas externos, sino que nuestra mente debe estar enfocada en la solución que el Señor dio a todos los problemas externos. Y la solución que el Señor dio a todos los problemas de todos los seres humanos por toda la eternidad se llama Jesucristo. Y este es el derecho que tú y yo tenemos, de conocer a este Cristo personalmente en nuestro espíritu, para que se nos revele a nuestra propia vida cómo Dios, adelantándose efectivamente a nuestro tiempo, ha venido con su amado Hijo para poder suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Dios le prometió a Abraham, ¿verdad? Efectivamente que sería heredero, que tendría hijos como las estrellas. Dios le prometió a Abraham que le daría un hijo, ¿verdad? Que sería sempiterno. Y ahora las bendiciones de Abraham nos llegan a nosotros por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, ¿verdad? A Abraham que en su simiente, efectivamente, serían benditas todas las naciones de la tierra. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa simiente se llama Jesucristo. Y ahora esa simiente está en ti y en mí. Y por tanto la bendición de Dios a Abraham en la simiente que es Cristo en nosotros nos ha alcanzado a ti y a mí en este tiempo. La pregunta es, ¿conocemos nosotros la dimensión de esa bendición todavía en nuestro corazón? ¿O todavía nosotros nos contentamos con creer que la bendición de Dios es un vehículo que nos regaló? Por supuesto que estamos agradecidos con Dios por todas las cosas diarias que nosotros recibimos, pero no podemos aterrizar o comparar la bendición que es Cristo con cualquier otra cosa externa que de alguna manera nosotros recibamos por añadidura. Y el Señor nos dice por esto que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás nos será añadido. Entonces, este ejercicio espiritual, hermanos, del cual el Señor quiere que nosotros tengamos cuidado, es decir, este ejercicio de la piedad, que nosotros nos debemos de entrenar en la piedad. Entrenarnos en la piedad tiene que ver permanente y continuamente con estar ejercitándonos en la obra de Cristo a nuestro favor, estar ejercitándonos con la realidad de la vida de Cristo morando en nuestro espíritu, estar ejercitándonos con la realidad en nuestra mente de que la mente de Cristo, que los dichos de Cristo, que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestro corazón. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, nos dice la palabra de Dios. Entonces, esto se constituye en este ejercicio espiritual permanente y continuo que nos trae a que nosotros efectivamente podamos, ¿no es cierto?, en esta plataforma y en este ambiente que hemos hablado de piedad y honestidad, nosotros podamos efectivamente crecer y podamos realmente arrancar esta quietud y el reposo que nuestro Señor busca y quiere para cada uno de nosotros. Es maravilloso saber que todavía tenemos muchísimo por recorrer, obviamente, cuando sabemos que nuestro espíritu tiene que ser entrenado. ¿Y cuál es el patrón del entrenamiento de nuestro espíritu? Pues el Espíritu de Dios. Todo lo que el Espíritu Santo es: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad, prosperidad, abundancia. Todo lo que Cristo es, poder, es lo que efectivamente todavía tiene que, como músculos físicos,
como potencia de vida, como energía espiritual, generarse en cada uno de nosotros y salir desde lo más profundo de nuestro espíritu hacia nuestra alma, hacia nuestro cuerpo. Todo esto es algo que efectivamente nos falta, porque estamos en alguna medida comenzando a expresar seguramente una realidad o parte de esta realidad de nuestra propia experiencia, lo cual ya es una buena noticia, porque si nosotros sabemos que Cristo está en nuestro corazón, ahora resta el que tú y yo efectivamente nos ejercitemos en la piedad, conforme a lo que nos muestra aquí el apóstol. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Desecha las fábulas. Eso también es ejercicio espiritual. Desechar todas aquellas doctrinas que de alguna manera ya no obedecen a la obra del Hijo. El Señor nos dice en el libro de Hebreos que en el principio Dios habló a los padres por los profetas, pero que hoy Dios nos habla por el Hijo. Mira, la única manera como Dios nos habla es por el Hijo. Y la Escritura nos dice que hay un solo Dios y un solo Señor, ¿verdad? Y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Ahora el Señor nos habla por el Hijo, no nos habla por nuestras obras. El Señor no nos habla por el cumplimiento de la ley. El Señor no nos habla por el cumplir mandamientos. El Señor nos habla por la obra completa que Cristo efectivamente hizo delante de sus ojos a nuestro favor. Y por esto es que la fe en Él tiene que ser un ejercicio permanente y continuo. No olvidemos que, ¿qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe en Jesucristo. Nuestra fe en Jesucristo es la que ha vencido al mundo, porque Cristo Jesús que vive en nosotros es el que ha vencido al mundo. Entonces nosotros estamos poniendo la fe en aquel que ya venció al mundo. ¿Quién venció al mundo? ¿Quién venció la tentación? ¿Quién venció al dolor? ¿Quién venció a la muerte? ¿Quién venció a las tribulaciones? ¿Quién venció a la cruz? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo venció todas aquellas cosas. Y esa vida preciosa efectivamente está en nosotros. Entonces, todas las demás cosas, todas las demás enseñanzas son fábulas profanas y de viejas, como dice aquí la Escritura. Ejercítate la piedad. Ejercítate para la piedad. Y ejercitarse para la piedad es ejercitarse para nuestro Señor, para nuestro Salvador Jesucristo, que efectivamente mora y vive en nosotros. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.